Buenas tardes, soy el estudiante en Derecho Reyes Flores Moisés. Me encuentro en la Universidad Interamericana para el Desarrollo sede Valle de Chalco. Yo les voy a hablar un poco sobre la Constitución y las repercusiones históricas que ha tenido esta. Bueno, para empezar, primero debemos saber la definición de Constitución. Para mí, la más aceptada es que la Constitución es la norma suprema que rige actualmente en México. Es el hacer político y legal para la organización y relación del gobierno federal con los estados y ciudadanos. Es una ley fundamental, es la misma expresión de nuestro sistema jurídico. Bueno, ahora daremos paso a hablar sobre las mismas constituciones y nos percataremos de que las diferentes constituciones que ha habido han ayudado a que haya un progreso en la siguiente constitución. Va a haber momentos en los que la misma constitución retrocede a la constitución anterior debido a que los lineamientos no van de acuerdo con el sistema que había antes. A continuación se los explicaré. Bueno, la primera constitución es la de Cádiz en 1812. Es conocida como la Constitución Política de la Monarquía Española. En España, en ese momento, había una guerra entre los líderes nacionales, que era Napoleón Bonaparte, que quería reprimir a España, en el cual el líder era Carlos IV y Fernando VII. Los ciudadanos no se encuentran de acuerdo con esto y crean un gobierno provisional, en el cual se convoca a una asamblea constituyente en Cádiz, de ahí viene el nombre de la constitución, los cuales eran los representantes de las mismas provincias españolas. Esto da el paso a la primera constitución. Eh, Después, en el año de 1814, Fernando VII es liberado por Napoleón y vuelve a tomar su lugar en el gobierno y encarcela a los diputados que realizaron esta misma constitución porque van en contra de su gobierno. Bueno, la siguiente constitución es la constitución de 1824. Es conocida como la Constitución para la Libertad de la América Latina. En ese momento en que se daba la guerra en España, aquí en México, en la Nueva España, se empezaba a dar el movimiento de independencia, en el cual estaba encabezada por el señor Miguel Hidalgo y Costilla, en el cual no se encontraban de acuerdo ellos en el trato que le daban los españoles y ni mucho menos se iban a aceptar la Constitución de Cádiz, que sería aceptar su gobierno. Entonces, Miguel Hidalgo empieza dando la proclamación de la abolición de la esclavitud, que es una de las repercusiones, y la siguiente repercusión son los sentimientos de la nación, que son escritos por María Morelos y Pavón, en el cual le da más énfasis a, a los derechos de los ciudadanos de la Nueva España. Pero esto no viene tan fácil como parece. Hay una pelea entre el jefe de las fuerzas insurgentes, Vicente Guerrero, y el comandante en jefe de la Nueva España, Agustín de Iturbide. Eh, Después de las peleas llegan a un acuerdo y se da el famoso abrazo de Acatempan. Eh, entonces, el señor Agustín de Iturbide funge el primer imperio. Eh, Se decide seguir usando las leyes españolas hasta ser sustituidas por las mexicanas, debido a que no son muy aceptables aún. Aún falta un progreso, todavía no están preparadas para la misma constitución que se había plasmado. Entonces regresan a la constitución de Cádiz que se había dado en 1812 y que es impulsada la misma constitución por el señor Fernando VII, que lo coercibe una revolución de misma España. La tercera constitución es conocida como la Ley Fundamental de 1836. Es mejor conocida como las 7 leyes constitucionales de 1836. Es elaborada por el señor Valentín Gómez Frías, que en este momento fungía como presidente de la República Mexicana. Hay que saber que él llega a la presidencia porque el señor Santana se ha retirado del cargo presidencial por enfermedad. Entonces el señor Valentín Gómez, como vicepresidente, toma su lugar y aprovecha para crear una constitución centralista. Él quiere reprimir a la iglesia y hacer una figura dictatorial. Estas mismas leyes crean controversias y no dejan que se lleve a cabo esta misma constitución. El primer problema que tienen es la separación definitiva de Texas y después la separación temporal de Yucatán, en la cual ellos luchaban por sus derechos locales. Esto hace que se cree la acta constitutiva
y de Reforma de 1847, que recupera las ideas de la Constitución de 1824, que es lo que les hablaba. Volvemos a la Constitución anterior, que es la federal. Una es centralista y la otra es federalista. Entonces volvemos a la federalista, y el cual la revuelta es organizada por el señor Mariano Salinas. En esta constitución se agrega el juicio de amparo como medio de defensa, y se agrega un voto universal, que en ese tiempo no se daba. El voto es para los ciudadanos que tengan la mayoría de 20 años. Esto mismo da paso a la siguiente constitución, que es la Constitución de 1857, la cual es publicada el 5 de febrero de este mismo año y se conoció como la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos. Estos pasos llevan por las reformas. La repercusión más vista es el de la reforma de Benito Juárez, en el cual se separa la iglesia del Estado, que son las mismas ideas de la Constitución anterior. Entonces, seguimos en la Constitución Federal. Es pública representativa, tiene votos a personas de 18 años siendo casadas y 21 no estando casadas. Tiene protección de los derechos humanos y la separación de la iglesia y Estado, como les comentaba. Entonces, volvemos, estamos en la Constitución Federal, pero los centralistas no se encuentran de acuerdo con esto. Entonces, ellos van y piden ayuda a Francia, y es cuando nos mandan al señor Fernando Maximiliano de Habsburgo para que funja como emperador de México. Los mismos estados populares no lo aceptan y usan, y aunque usaron la fuerza militar extranjera, hacen que caiga Maximiliano y después lo fusilan. Esto da paso al inicio del periodo de la República Restaurada, en el cual es del periodo de 1867 a 1876. La sexta constitución es la de 1917, en la cual es con la que nos regimos actualmente. Lo que la llevó a realizar fueron la Revolución Mexicana, que se llevó en el periodo de 1808 a 1917. Esta constitución se conoce como la Carta Magna. Para mí esta es la constitución más importante, más que nada porque es con la que nos regimos, es la más de acuerdo y porque es la que tiene más repercusiones. Esto me hace a mí ver que era necesario el cambio en la Constitución y que si seguimos hasta el momento con esta es porque ha sido la más adecuada. La primera repercusión es el Plan de San Luis, que se da el 5 de octubre de 1910 por el señor Francisco I. Madero, que consistía en un llamado al pueblo a levantarse en armas porque se habían agotado los recursos legales. Desconocía las reelecciones del señor Porfirio Díaz, y decía que se anularían las reelecciones y se convocarían nuevos comicios, y mientras tanto él fungiría como presidente provisional. El siguiente plan es el Plan de Ayala, que se firmó el 28 de noviembre de 1911. Fue la proclamación por el jefe revolucionario Emiliano Zapata. Esto se da igual dentro de la Revolución Mexicana, en el que él desconoce el gobierno del presidente Francisco Madero, a quien acusa de traicionar las causas campesinas, que en un principio era el que las apoyaba y después da la espalda. El siguiente plan es el Plan de Guadalupe, que fue firmada en la hacienda de Guadalupe, de ahí su nombre, en el estado de Coahuila, el 26 de marzo de 1913 por el señor Venustiano Carranza, quien repudia al gobierno golpista de Victoriano Huerta, acusándolo de traición contra el expresidente Francisco I. Madero. Hay que saber que aquí el Partido Liberal desempeñó un papel fundamental en la creación de la Constitución de 1917, ya que este partido la escribió y la publicó como la Carta Magna, y el que más se representa en esto es el señor Venustiano Carranza. Bueno, ahora sabiendo de la Constitución política, me gustaría tocar un punto que en lo que estuve investigando me pareció interesante y me gustaría compartírselos. Como bien sabemos, la Constitución se divide en dos: la parte dogmática y la parte orgánica. La parte dogmática se divide del capítulo 1 al 29, que es conocido como las garantías individuales, en el cual, con lo que estuve leyendo un poco sobre los derechos fundamentales por el señor Carbonell, y habla que tenemos un error
en decir que son garantías individuales, la parte dogmática del 1 al 29. Se dice que el concepto que se usa son los derechos fundamentales, porque el Estado se va a encargar de hacer valer esos derechos. Son los derechos que tienes fundamentalmente, entonces no serían garantías. En este texto base habla que las garantías individuales son de la parte orgánica de la Constitución, que es la que organiza el Estado, que es del artículo 30 al 136. Ahora, la pregunta es, ¿por qué garantías individuales la parte orgánica? Leí que dice que las garantías individuales están en la parte orgánica porque el mismo Estado se va a encargar de garantizar esos derechos que te está positivando en esta misma ley. Entonces, a mí me pareció algo muy interesante, era de mi desconocimiento, y ahora sé que los derechos fundamentales son del artículo 1 al 29, porque son los derechos que tenemos fundamentalmente como ciudadanos del Estado. Esos los tenemos obligatorios de ley, a nadie se le puede negar. Y las garantías son del artículo 30 al 136, porque el Estado se encarga de garantizar esos derechos que él mismo te está positivando y que tiene que hacerte valer. Bueno, esto sería todo por mi parte y me gustaría darle un agradecimiento al profesor Alejandro Chávez, que me ha ayudado en el progreso de mi trayectoria como estudiante. Gracias.